Estimados profesores y compañeros, reciban un cordial saludo por parte de nuestro grupo, conformado por Jacqueline Guzmán, Andrea Quiñones y quien les habla, Carlos Ramírez. En esta ocasión les hablaremos sobre las aplicaciones de polímeros en la biomedicina. Pero antes de comenzar a hablar sobre esto, debemos definir primero qué es un polímero. ¿Qué es un polímero? El compuesto de polímero deriva de las palabras griegas poly y mers, que literalmente quiere decir muchas partes. Desde el punto de vista químico, una definición de polímero es que son antimoléculas, macromoléculas, compuestas por la unión de moléculas más pequeñas denominadas monómeros. Para hacerme entender, voy a plantear un ejemplo. Imagínense que tienen un collar de perlas. Cada una de las perlas sería un monómero, mientras que el collar entero se le conoce como un polímero. También se le podría denominar polímero al compuesto químico natural o sintético que consiste esencialmente en unidades estructurales repetidas. Propiedades y características de los polímeros. Hablando en forma general, son malos conductores eléctricos, por lo tanto sirven de aislantes. Unos son tan duros y resistentes que se utilizan en construcción, como la PVC, la plaquita, etc. Otros pueden ser muy flexibles, como el polietileno, elásticos como el caucho, resistentes a la tensión, como el nylon, o muy inertes, como el teflón. Al ser grandes moléculas, la estructura es generalmente amorfa, o sea, no tienen una forma definida. Poseen alta plasticidad, elasticidad y resistencia mecánica. Clasificación de los polímeros. Por su origen se pueden dividir en tres, en naturales, semisintéticos y sintéticos. Naturales son aquellos provenientes directamente del reino vegetal o animal, es decir, su existencia no depende de la intervención de la mano del hombre, como la seda, lana, algodón, celulosa, almidón, proteínas, caucho natural, ácidos nucleicos como el ADN, entre otros. Semisintéticos son aquellos polímeros que se obtienen al transformar polímeros naturales mediante procesos químicos. Aquí interviene parcialmente la mano del hombre. Ejemplo como la etonita, el caucho vulcanizado, la nitrocelulosa, entre otros. Los sintéticos son aquellos polímeros que se obtienen al transformar polímeros naturales mediante procesos químicos. Aquí interviene por completo la mano del hombre, porque sin ella ese tipo de polímero no existiría, como por ejemplo la silicona, la resina epóxica, el teflón, el poliestireno, entre otros. Por su comportamiento a altas temperaturas. Aquí también se divide en tres. Aquí tenemos a los termoestables, a los termoplásticos y los elastómeros. Los termoestables son polímeros que al elevarse su temperatura se descomponen químicamente, no se deforman, es decir, no fluye el material, como el polietileno, algunas resinas, la blalequita, la melanina, entre otros. Los termoplásticos son polímeros que pueden ablandarse o fundirse al ser calentados y luego recuperan sus propiedades al enfriarse. Por ejemplo, aquí tenemos al polietileno, al propileno, al poliéster, entre otros. Y al finalizar tenemos a los elastómeros. Son polímeros que pueden manipularse y moldearse fácilmente sin perder sus propiedades ni estructura. Por ejemplo, aquí tenemos a la silicona, al nepropeno, al neopreno, a la goma, al caucho sintético y al polietileno. Por su composición química, aquí también se divide en tres. Tenemos a los orgánicos vinílicos y a los inorgánicos. Los orgánicos poseen una cadena principal de átomos de carbono. Los orgánicos vinílicos son semejantes a los orgánicos, pero con enlaces dobles de carbono-carbono. Y en ellos podemos encontrar a las poliolefinas, formadas por la polimeración de olefinas, o sea, alcanos. Tenemos a los estirénicos, incluyen al estireno en su composición. A los vinílicos halogenados, aquí incluyen átomos de halógenos pertenecientes al grupo 7A, al flúor, cloro, bromo, yodo, astato en su composición. A los acrílicos, aquí participa el polímero de metil metacrilato, el famoso PMMA. Y para finalizar tenemos a los inorgánicos, los cuales son polímeros que no poseen átomos de carbono en su cadena principal. En su lugar pueden tener azufre, silicio, entre otros. Ahora le doy pase a mi compañera. Continuando con la exposición, procederé a hablar sobre las aplicaciones de los polímeros. En esta sección encontramos a los elastómeros. Los elastómeros presentan un módulo de elasticidad
muy bajo y alta extensibilidad. Además, estos son insolubles. Estos se pueden deformar si se someten a una gran fuerza, pero pueden recuperar su forma inicial si se elimina este esfuerzo, como en el caso de la silicona, el neopreno, la goma o el caucho sintético. Los plásticos son aquellos polímeros que ante un gran esfuerzo se pueden deformar sin poder volver a su forma original, como en el caso del policloruro de vinilo, el poliestireno o el polietileno. Las fibras son polímeros que poseen una alta elasticidad y baja extensibilidad, los cuales van a permitir elaborar tejidos cuyas dimensiones permanezcan estables, como en el caso del polietileno o el poliuretano y la celulosa. Los adhesivos son polímeros que poseen una alta adhesión y cohesión, los cuales van a permitir unir a uno, dos o más cuerpos por contacto superficial, como en el caso de la nitrocelulosa, las gamas de almidones, las colas proteicas o el caucho natural. Los recubrimientos son sustancias que se encuentran normalmente en estado líquido y estos se van a adherir a la superficie de otros materiales para poder otorgar alguna propiedad, como en el caso del acetato de polivinilo, el poliacrilato o el poliuretano. Para entender la siguiente clasificación, primero debemos de definir qué es la polimerización. La polimerización es una reacción química por la cual los reactivos, que son los monómeros, forman enlaces químicos entre sí para dar lugar a una molécula de gran peso molecular, que sería una macromolécula, ya sea de cadena lineal o de estructura tridimensional, denominada polímero. Dentro de los mecanismos de polimerización encontramos a los polímeros de condensación, donde si una molécula de monómero pierde átomos, cuando pasa a formar parte del polímero, por lo general perderá una molécula pequeña, como es en el caso del nylon, los poliacetales o los poliésteres. Los polímeros de adición se da cuando una molécula de monómero pasa a formar parte del polímero sin perder átomos, como en el caso de los almidones, resinas, el caucho natural o la madera. Los polímeros formados por reacción en cadena se dan cuando un iniciador comienza la polimerización, como en el caso de algunos alquenos. En este caso, el iniciador reaccionará con la molécula de monómero, dando lugar a un radical libre. Este reaccionará con otro monómero y así sucesivamente. La concentración de monómero disminuirá lentamente. Además, la polimerización de alquenos incluiría también la polimerización donde las cadenas reactivas son iones, como en el caso del cloruro de tereftolio, el etilenglicol o el etilentereftalato. Los polímeros formados por reacción por etapas se da cuando el peso molecular del polímero crece a lo largo del tiempo de manera lenta por etapas. Esto se debe a que el monómero desaparece rápidamente, pero no da inmediatamente un polímero de peso molecular elevado, sino que da una distribución entre dímeros, trímeros y en lo general oligómeros. Transcurrido un cierto tiempo, estos oligómeros procederán a reaccionar entre sí, dando lugar a una especie de tipo polimérico. Uno de los casos más conocidos es el del nylon y los poliuretanos. Terminando con la definición de polímeros y la clasificación de estos, procederemos a hablar sobre las aplicaciones de los polímeros en la biomedicina. Primero, hablemos de los biomateriales. Los biomateriales poliméricos o los biopolímeros permiten adaptar sustituciones para distintos entornos gracias a la selectividad de sus propiedades, como lo son el esquelético, cardiovascular, válvulas para el corazón, lentes, electrodos, entre otros. Procedo a darle el pase a mi compañera Jacqueline. Buenos días, compañeros. Hoy les voy a hablar sobre los equipos e instrumentos quirúrgicos. Esta área está cubierta por termoplásticos y termostales convencionales que se pueden encontrar en diversas aplicaciones de la vida diaria. Se refiere a los materiales con los que se elaboran inyectadoras, bolsas para sueros, sangre, mangueras, tubos flexibles, adhesivos, pinzas elásticas, hilos de sutura, vendas, etc. Los materiales más usados son aquellos de origen sintético y que no son biodegradables, como el polietileno, el polipropileno, el policloruro de vinilo, el polimetalmetacrilato y el polibicarbonato. La utilización de plásticos técnicos, que es el PCC, que es polisulfuro de finileno, este material virtualmente irrompible resiste la deformación por calor a 164 centígrados y soporta la esterilización frecuente por vapor recalentado a 134 centígrados. Por ello, encuentra una amplia gama de aplicaciones, entre otras en las cubas para el sector médico. Ahora voy a hablarles sobre las aplicaciones permanentes dentro del organismo.
Los materiales más usados en esas aplicaciones deben ser materiales diseñados para mantener sus propiedades en los largos periodos de tiempo, por lo que se necesita que sean inertes. Y debido a que su aplicación es dentro del organismo, deben ser biocompatibles, atóxicos para disminuir el posible rechazo. Las aplicaciones más importantes son las prótesis e implantes ortopédicos, elementos de fijación como los cementos óseos, membranas y componentes de órganos artificiales, entre otros. Entre los materiales más utilizados se encuentran los polímeros fluorurados, como el teflón, el poliamidas, elastómeros, siliconas, poliésteres, policarbonatos, etc. El caso de las prótesis vasculares, al ser un implante expuesto al contacto con la sangre, la propiedad fundamental requerida es el material que no provoque coagulación. Considerando este requisito, se aplican fibras de PET, que son espumas de poli, que es de tetrafluoroetileno expandido, los poliuretanos segmentados y silicona porosa. Otro de los campos donde los polímeros empiezan a tener una presencia significativa son los dispositivos de fijación ósea. Una de las opciones en este campo la constituyen los cementos óseos, que son la mezcla de materiales cerámicos con polímeros sintéticos, rígidos como el polimetalmetacrilato. También se han desarrollado numerosos estudios e investigaciones en el campo de implantes biodegradables que permiten solucionar las dificultades anteriores. Gracias por su atención.